por debajo del mínimo. Lo dice el artículo 48 de la Constitución, el artículo 53, las leyes que han reglamentado esas cosas. O sea que desde el punto de vista de las normas, ¿no?, usted está dejando a millones de colombianos en la informalidad y sin poder cotizar a la seguridad social. Propuestas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, todo lo que pueda venir desde el punto de vista del crecimiento de la economía, por supuesto. Focalizar los sistemas asistenciales y de subsidios hacia quienes más lo necesitan y en forma temporal. No se puede dar en forma indefinida y permanente subsidios que fueron originalmente diseñados para situaciones de estrés económico y social. Pero yo creo que algo muy importante, hay que aceptar esa situación del mercado laboral. Juan Ricardo Ortega, el director de la DIAN, dijo en estos días que aquellos que, si usted toma la distribución y toma la cola del 2 o el 3% más alto, esos son los ricos de un país, ¿no? Entonces hizo el cálculo para Colombia y resulta que solo los que ganan más de 5 millones son el 3% de la población. Y nadie podía creer. Dijeron, Ortega está loco, ¿no? Ortega está loco. Yo me gano 10 millones y no soy rico. Bueno, esos 10 millones están en el 1% de las personas de mayor ingreso en Colombia. Y mucha gente se resiste a creer, ¿no?, que el 49% en esa distribución gana menos de un salario mínimo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por entender y por aceptar estas cifras. Y hay que enfrentar los costos laborales, ¿no? Si se pueden reducir algunos costos no laborales, algunas parafiscales, sobre todo en lo que tiene que ver con los impuestos puros. Hay unos impuestos puros en salud y en las mismas pensiones, como lo sacó en estos días la prensa. Hay mucha gente que no se va a jubilar y que está pagando un impuesto puro de solidaridad, ¿no? Entonces es una transferencia de gente pobre que no se va a pensionar, eso aplica a los dos regímenes, y está aportando a solidaridad. Nosotros mismos hemos dicho, pues eliminemos eso para reducir estas cargas. Pero hay que permitir que el salario medio suba de acuerdo al crecimiento de la productividad, y en ese sentido, sin disminuir el salario mínimo en términos reales, esa brecha entre el medio y el mínimo se amplíe. A mediano y largo plazo, yo creo que esto es algo que es urgente hacerlo. Y aquí está la propuesta concreta de cómo hacerlo, porque entonces van a decir, bueno, si no ajustamos el mínimo por la productividad, o sea, por encima de la inflación, entonces, ¿qué le decimos a las centrales obreras y a los trabajadores formales? Algo muy simple. ¿Por qué no creamos otro indicador? Llamémoslo salario medio, como usted quiera. Y de aquí en adelante, los ajustes que se venían haciendo antes con el salario mínimo, los hacemos con ese salario medio. Y ese salario medio recoge los incrementos en productividad de los sectores formales y mantenemos en términos reales el salario mínimo. Presidente Gaviria, yo creo que si se hace eso dinámicamente, en 2, 3 años, usted va a formalizar así a millones de personas. Y finalmente, si esto no se puede hacer, porque mucha gente dice que estas cosas políticamente es imposible hacerlos, no tenemos otras alternativas distintas a permitir pensiones por debajo del mínimo, ¿no? O pensiones que sean solo ajustadas por la inflación. Esto para el sector de los seguros es crucial. Nosotros necesitamos tener un mercado de rentas vitalicias amplio, profundo, y mientras no esté cubierto ese riesgo del salario mínimo, ¿no?, las compañías de seguro no van a tener cómo ofrecer rentas vitalicias. Es un riesgo político que en un artículo de la última reforma financiera se propuso que el gobierno va a ayudar a cubrirlo, pero eso no se ha reglamentado, y si eso no se hace, no vamos a tener un mercado de rentas vitalicias. Y finalmente, yo sí creo que hay que hacer algo con el seguro social. Al comienzo dije que se está tornando fiscalmente insostenible por una serie de cosas, porque han aumentado el número
el número de empleados públicos, la expansión de las Fuerzas Armadas en la década pasada, que había que hacerlas, había que reajustarles los salarios, pero también por otros procesos que se están saliendo de control, por las tutelas, y algo más reciente y más grave. Presidente Gaviria, se está echando para atrás la Ley 100, están volviendo a emerger regímenes especiales, a pesar de lo que dijo el acto legislativo número 1 del 2005, que eliminó los regímenes especiales y le puso un tope de 25 salarios mínimos a las pensiones más altas. Recientemente, por una sentencia del Consejo de Estado, se están permitiendo jubilaciones con el ingreso más alto del último año y se están aceptando en forma retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se están dando jubilaciones de 21 millones de pesos a unos grupos de funcionarios públicos y se las están aceptando retroactivamente. Personas que ya estaban durante 20 años gozando de una jubilación y ganando 5 o 6 millones de pesos, se las han subido a 20 o a 21 y les han dado un cheque, en algunos casos de 2.000 millones de pesos del presupuesto nacional con la plata de todos. Esto es muy grave, no solo por la viabilidad fiscal y financiera del régimen público de pensiones, también por la equidad. Una tesis de hace unos 10 años indicaba que unos 10 puntos del coeficiente de Gini se debía al régimen de pensiones que teníamos. No puede ser que después de todo el esfuerzo que se ha hecho y cuando en el mundo se está volviendo otra vez a hablar de la equidad, yo acabo de regresar de Chile y ver lo que está pasando en ese país con la economía más dinámica, más próspera, ¿no? Las peticiones por equidad, nosotros estemos echando para atrás y haciendo que el Estado tenga un pilar solidario en pensiones, que debería ser para los pobres, agudizando un pilar solidario que es fundamentalmente para grupos privilegiados de la sociedad. Yo creo entonces que este es un riesgo real, es un riesgo latente que está ahí, pero que debemos enfrentarlo. Yo creo que debemos corregir estas distorsiones del mercado laboral que se pueden hacer, que, como decía el presidente Gaviria, esto requiere reformismo, pero necesitamos hacer esas reformas, pensar que políticamente no hay cosas imposibles y definitivamente Colombia no será un país viable, una sociedad moderna y justa, ¿no?, si dentro de este gran país tenemos una sociedad de primera clase y otra sociedad de segunda categoría. Muchas gracias.